Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseño a realizar esta hermosa princesita Tiana. Mide 12 centímetros, está súper linda, miren, su moñita. Espero que les guste mucho y disfruten mucho realizarla. Está tejida con hilo acrílico de 2 milímetros y pues obviamente el crochet también es de 2 milímetros. Espero que disfruten mucho realizarla. Yo uso ojitos de los que se pegan por fuera, no tengo ojitos de seguridad, entonces pues miren bien la ubicación de los ojos, porque en el momento en que voy tejiendo pues no digo exactamente como dónde van, pero después de los aumentos de acá de la cabeza están entre la vuelta 8 y 9 desde el cuello hasta acá y con 5 puntos de separación. Vamos a iniciar con los pies y vamos a iniciar en color verde para realizar los zapatitos. Entonces realizamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Es decir, en cada uno de los puntos vamos a realizar 2 puntos bajos. Y vamos a colocar marcador de vueltas para saber dónde inician todas las vueltas. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, pero solamente por la hebra interna, es decir, por la hebra que está hacia adentro del tejido. En el último punto de esta vuelta vamos a realizar el cambio de color al color de la piel de la princesita. Entonces dejamos el punto hasta acá y luego vamos a tomar el color de la piel y con este color vamos a cerrar el punto. Y empezamos a tejer 4 puntos bajos tomando el hilo ya, pues la hebra ya completa. 2, 3, 4. Luego vamos a realizar 2 disminuciones, es decir, tomamos la hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también, pasamos hilo y cerramos. Y luego volvemos a hacer lo mismo, hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también, pasamos hilo y cerramos. Y luego realizamos los últimos 4 puntos de esta vuelta. Y vamos a cortar este hilo verde que viene del hilo y listo. Ahora de la vuelta 5 a la vuelta 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los 10 puntos bajos que nos quedan acá. Así es como nos quedan las piernitas. Vamos a realizar la otra, pero la otra no la vamos a cortar del hilo principal, sino que la dejamos unida para poder unir las dos piernas y seguir con el cuerpo. Ahora de la segunda pierna vamos a realizar 2 cadenas y después vamos a unirnos a la otra piernita, buscando pues que obviamente los dos zapatitos estén hacia adelante. Nos unimos con un punto bajo, obviamente después de hacer las 2 cadenas. Y en ese punto bajo vamos a colocar el marcador de vueltas. Y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos, porque acá en las 2 cadenitas vamos a realizar 2 puntos hacia este lado y 2 puntos
por este otro lado y entonces quedarían 24 puntos en total con los 10 de cada pierna. Ahora, de la vuelta número 13 a la vuelta número 15, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo y vamos a estar pendientes de que sí tengamos los 24 puntos completos. En la vuelta número 16 vamos a realizar un punto en cada punto, pero por la hebra interna de los puntos. Y nos va a sobrar, obviamente, la hebra delantera, en la que después vamos a realizar la falda del vestido. Y bueno, obviamente nos van a quedar los mismos 24 puntos bajos. De la vuelta 17 a la vuelta 19 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo por toda la hebra completa normal. En la vuelta número 20 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución durante 6 veces. 1, 2 y hebra delantera del siguiente punto, del que sigue también y cerrar. En la siguiente vuelta, la vuelta número 21, vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante 6 veces. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una barrita de silicona acá en el centro, que queda acá en la mitad de las piernas, abajo, y vamos a rellenar por los lados de la silicona todo el cuerpo. Entonces vamos a hacer eso. Obviamente la silicona no tiene que ser muy larga porque es solamente para que quede como el cuello firme y ya. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución también, pero esta vez solamente 4 veces. Y al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. Un punto y una disminución. Ahora en las vueltas número 23 y 24 vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos y en cada uno vamos a tener 8 puntos. Estas dos vueltas van a ser el cuello. Debemos tejer alrededor de la silicona. No podemos sacarla por ningún motivo porque si no luego entrarla va a ser casi imposible. En la vuelta número 25 vamos a realizar 8 aumentos y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos en cada uno de los puntos. En la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante 8 veces. Y al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Ya acá podemos también cortarle un poquito a la silicona si queremos, porque pues así tan larguita como yo la tengo, creo que no alcanza a cerrar la cabeza o queda muy justo, entonces mejor cortarle un poquito, porque lo importante es que esté desde acá hasta arribita del cuello para que sostenga pues la cabeza y no se la vea acá. En la siguiente vuelta, la vuelta número 27, vamos a realizar 2 puntos y un aumento durante 8 veces. En la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento durante 8 veces. Ahora, de la vuelta número 29 a la vuelta número 36, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, conservando los puntos de la vuelta anterior. Ahora, en la vuelta número 37 vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución durante 6 veces, durante 8 veces.
La siguiente vuelta, la vuelta número 38, vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución durante 8 veces. La siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución durante 8 veces. En la siguiente vuelta vamos a realizar 8 disminuciones seguidas. Y pues obviamente ya debemos haber rellenado, listo, porque pues ya vamos a cerrar mucho. Y en caso de que al finalizar esta vuelta nos haga falta otro poquito de relleno, pues también vamos a meterle otro poquito. Vamos a cortar hilo larguito, nos enlazamos y vamos a pasar por todas las hebras delanteras de los últimos 8 puntos. Y acá cuando ya llegamos al último, lo que hacemos es que jalamos y vamos a meternos acá y salir a cualquier otro punto. Y vamos a realizar un nudo acá para esconder este hilo y que quede asegurado. Salimos por cualquier otro lado, cortamos y vamos a hundir. Ahora lo que vamos a hacer es la falda del vestido. Vamos a tomar el color amarillo y en esta vuelta de las hebras delanteras que quedó acá en la mitad del cuerpo, vamos a unirnos por la parte de atrás, tomando el cuerpo hacia el revés para que el tejido nos quede al derecho hacia abajo. Entonces enganchamos el hilo de esta manera y para unirlo hacemos una especie de cadena y en esa misma hebra vamos a realizar el primer punto bajo. Y aquí al unir vamos a realizar un punto bajo y un aumento 12 veces. Eso es lo que hacemos alrededor de esta vuelta de hebras delanteras. Un punto y un aumento. Hasta llegar nuevamente al otro lado. Ahora en la segunda vuelta de la falda vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento también durante 12 veces. En el primer punto colocamos el marcador de vueltas para saber de ahora en adelante dónde van a iniciar las vueltas. 1, 2 y acá el aumento. Y así continuamos hasta dar toda la vuelta. Ahora de la vuelta número 3 a la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Y vamos a conservar los mismos puntos que tenemos en esta vuelta. Listo, así es como nos queda la falda. Ahora lo que vamos a hacer son estos petalitos de la parte de abajo del vestido. Entonces, acá, sin cortar el hilo ni nada, seguimos derechos y vamos a realizar 4 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y nos saltamos la primera y en la segunda vamos a realizar un punto bajo. Luego un punto medio alto, que es enlazar una vez, pasar por la cadena, pasar hilo y pasar por los 3. Y por último vamos a realizar un punto alto. Enlazamos
nos metemos, sacamos hilo, pasamos por 2 y luego por otros 2. Luego nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue vamos a realizar un punto deslizado para unirnos. Y luego vamos a volver a realizar las 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos la primera y en la segunda vamos a realizar un punto bajo. Luego vamos a realizar un punto medio alto. Y por último un punto alto. Y nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue realizamos un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta que finalicemos toda la vuelta del borde del vestido lleno de petalitos. Listo, entonces así es como quedaron los petalitos. Para los brazos vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y de la vuelta 2 a la vuelta 6 vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos. Es decir, que en cada vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vamos a realizar una vuelta de puntos deslizados. En cada punto hacemos un punto deslizado con este mismo color verde. Pero en el último punto de esta vuelta vamos a realizar cambio de color. Vamos a cambiar de color al color piel nuevamente. Bueno, y ahora entonces vamos a hacer el cambio de color como les había dicho. Acá en el último punto nos metemos para sacar hilo para el punto deslizado y tomamos el hilo del color piel y con ese vamos a cerrar el punto. Y ahora vamos a realizar puntos bajos, pero solamente por la hebra interna de los puntos deslizados. Entonces en cada hebra interna del punto deslizado vamos a realizar un punto bajo en este nuevo color. Y después de esta vuelta, en este color, vamos a realizar las vueltas 8 y 9. Esta sería la 8 y vamos a realizar entonces la vuelta 9 en este color y también de puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es que en la vuelta número 10 vamos a cerrar con puntos bajos. Doblamos el bracito, nos metemos por un punto de este lado, por un punto del otro lado, pasamos hilo y cerramos. Un punto de este lado, un punto del otro lado, pasamos hilo y cerramos. Y así vamos a dejar el bracito. Y vamos a cortar un poquito largo para unir al cuerpo. Y vamos a realizar otro igual. Ahora vamos a unir los brazos. Entonces pasamos por el puntito en el que vayamos a ubicarlos del cuerpo. Luego los pasamos por el puntito del brazo, luego por el siguiente punto del brazo. Y volvemos a entrar al punto del cuerpo y salir al siguiente. Y luego tomamos acá la puntita, un hilito de la puntita del brazo y volvemos a meternos al cuerpo y a salir a cualquier lado y realizar un nudo. Bueno, nos vemos entonces en la parte 2 de ese tutorial de esta hermosa princesita Tiana. Espero que les guste mucho y no se pierdan ningún tutorial. Chao, chao.